Le digo simplemente que en Alemania no están permitidos partidos políticos que ensalcen el nazismo, por ejemplo, digamos, aliado de Franco en el inicio de la guerra, está usted muy ni en equivocado. Italia con Mussolini, tienen monumentos. Bienvenidos a nuestro canal. Con todos ustedes, nuestro administrador y creador. Adelante. Voy a daros mi opinión sobre la entrevista a don Juan Chicharro, presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, en la Radio Televisión Española. La televisión, por cierto, fundada por Franco. ¿De quién depende la Fiscalía? Del gobierno, ¿no? Pues ya está. La entrevista transcurrió dentro de los parámetros habituales. Sobre el presentador Xavier Fortes, decir que se nota muchísimo su cinismo, su falta de neutralidad como periodista, lo cual ya dice mucho de su profesionalidad, pero es que además es grave en que el que, habiendo nacido en 1966, su patrón mental sea la falta de rigor periodístico. Primero de todo, debe su formación académica primera a los gobiernos de Franco, dado que cuando el caudillo murió él tenía 9 años, así que la transición la vivió siendo un adolescente. Es bastante irracional que alabe tanto al Partido Comunista de España como artífice de la transición. Eso valía para hace 20 años tal vez y podía colar, pero hoy, señor Fortes, eso no cuela, porque realmente el gran artífice de la transición es indirectamente Francisco Franco. ¿Sí? Nunca lo van a reconocer así estos periodistas totalmente ideologizados en la mentira histórica. La transición es obra de franquistas, señor Fortes, mucho más que de comunistas y socialistas. Lea usted lo que pretendían en realidad los comunistas después de la muerte de Franco. Busque, por ejemplo, en la biblioteca Santiago Carrillo. Él mismo se lo explicará. Divididas, las fuerzas democráticas eran impotentes. Unidas, tampoco hubieran podido derribar el sistema. La oposición democrática carece a su vez de fuerza para derrotar al franquismo. Y sus dirigentes lo saben, aunque entonces no se reconociera así. La izquierda era muy frágil en España, muy débil. Y además cualquiera que diga otra cosa miente. Y es una pena mentir, sobre todo cuando se refiere uno a los acontecimientos históricos. Ellos querían la ruptura. Ellos querían la revolución. Pero da la casualidad que los franquistas fueron los que pilotaron la transición. Esto los jóvenes de hoy lo desconocen. Les cito, por ejemplo, el rey, don Juan Carlos, sucesor de Franco, Adolfo Suárez, secretario general del movimiento, Torcuato Fernández Miranda, falangista. Si las cortes franquistas, señor Fortes, no hubiera votado la reforma política en 1976, usted no estaría tal vez ahí sentado en ese plató de televisión, porque efectivamente, en el régimen de Franco no había la libertad para enredar ni para subvertir al pueblo que hoy existe. Pero fíjese que gracias a los franquistas, le puedo citar también a Manuel Fraga, ministro con Franco, gracias a los franquistas todo aquel proyecto salió adelante. Ahí está la hemeroteca, ahí están los periódicos de la época, ahí está la votación en las cortes franquistas. Así que dejen de mentir con respecto a los protagonistas de la transición.
o en todo caso cuenten la historia correctamente. Sería bueno que alguna vez reconocieran ustedes que sin franquistas no hubiera habido transición. Ahora, en segundo lugar, los comunistas y socialistas fueron invitados a sumarse al proyecto y con reticencias. Al final, con muchas reticencias, al final entraron en él. Ahora bien, señor Fortes, si entraron en él, ¿por qué hoy lo quieren dinamitar? Si entraron en él, los comunistas, ¿por qué hoy demonizan la transición, señor Fortes? ¿Por qué atacan a Franco tantas décadas después? Pues por varias razones, pero ninguna la que dicen, creo yo. Es una excusa para ir a por la monarquía, porque la monarquía viene del régimen de Franco. Punto. Es decir, ustedes son un peligro para la convivencia democrática. Ustedes, que son los que se les llena la boca con las palabras democracia y libertades, son los que están tratando de cercenar las libertades de muchos españoles. Ustedes son los que llevan demasiado tiempo sembrando la cizaña del odio que debió quedar resuelto definitivamente en la transición. Y eso parecía al principio, pero está claro que todo ha sido una farsa. Y lo más patético, señor Fortes, es que usted, en su delirio o en su ignorancia manifiesta, porque no quiero pensar que sea maldad, comete errores de bulto en este tipo de entrevistas. Por ejemplo, utiliza la falacia como argumento. ¿Sí? Dice que hay que ilegalizar a la Fundación Francisco Franco, o sea, a usted le parece bien. ¿Y le parece bien? ¿Por qué? Pues usted dice que porque en la época de Franco se ilegalizaba a los otros. ¿No se da cuenta, señor Fortes, de lo ridículo de su argumento? Los hechos que a ustedes no les gustan del pasado se arreglan con la venganza. Es decir, como Franco no permitía que un comunista hiciera apología del comunismo en su época, ustedes ahora se jactan de hacer lo mismo con los franquistas. Pero es que ya no es con los franquistas, señor Fortes. Ya es que llegan al punto del ridículo de que ustedes califican hoy de ilegales y aplauden con las orejas. ¿Pero no eran ustedes demócratas? ¿No vivimos hoy en una constitución donde dice que hay libertad ideológica, libertad de expresión? ¿Qué es eso de prohibir? Se lo diré yo, se lo voy a decir. Quieren prohibir porque tienen miedo a ser descubiertos por la sociedad. Tienen que eliminar el pensamiento de los otros para que solo quede el suyo. No vaya a ser que el pueblo español despierte un día y descubra la verdad histórica de eso que ustedes llaman franquismo. Sí, los tiempos que vivimos son distintos a los del régimen de Franco. Franco no prohibía a los partidos políticos ni prohibía ciertas ideologías porque tuvieran miedo a que el pueblo despertara. Franco es que conoció. Bueno, cuando digo Franco, estamos siendo muy simplistas, porque con las ilegalizaciones de los modos de pensar, con las ilegalizaciones de la historia, lo que se está haciendo realmente es ilegalizar y condenar a millones de españoles que vivieron en aquella época, e incluso durante la transición. Ya les digo, lo que realmente subyace en esta obsesión de las izquierdas es que el pueblo español despierte un día, descubra la verdad histórica de eso que llaman franquismo. Se han esforzado mucho durante décadas para demonizar, y ahora que está siendo más patente que nunca la ruina a la que llevan a España con su ideología comunista y marxista, deben callar las voces de los disidentes. Y eso incluye a partidos políticos también, como es el caso de Vox. Que más quisieran los franquistas que fuera franquista, pero que no lo es. Vox es un partido totalmente constitucional y totalmente legal, pero a ustedes les va esa cantinela de igualar al disidente con el demonio. Y ese demonio siempre es Franco, hombre, el comodín de la izquierda. Así que su estrategia está muy clara.
se están esforzando mucho en devolver a España a la situación anterior a la guerra civil. Y es muy peligroso eso, oiga. Lea los libros de historia y verá lo que quiero decir. La paz cuesta mucho conseguirla, pero cuando se rompe, no se sabe cuándo se volverá a recuperar ni cómo. Y por cierto, señor Fortes, para terminar, ¿quién fundó Radio Televisión Española, esa donde usted trabaja? Francisco Franco, ¿no? Pues ya está. Y legalícense ustedes mismos.